este tiempo de discipulado. Gracias por los que están presentes, por los que han acudido a la cita, a esta cita divina, por los que comienzan a conectarse. Dios bendiga tu vida. El Señor, Dios Todopoderoso, esté allí contigo, te sustente, te fortalezca. Haga resplandecer el Señor su rostro sobre tu vida allí. Que puedas sentir esa fuerza de Dios al comer el alimento sólido que Dios permite y que da al Espíritu Santo para su pueblo. Por eso damos gracias al Señor por este momento, porque es la presencia del Señor la que nos impulsa a seguir. Por eso nosotros tenemos que mantenernos vivos allí, unánimes, juntos, dispuestos para toda buena obra, dispuestos a correr a la presencia de Dios. Es indispensable eso, que fructifiquemos en la fe, que hagamos crecer la fe. Y la fe crece por el oír la palabra de Dios. La fe tiene muchos enemigos. Hay muchos enemigos que quieren hacerte doblegar, hacerte bajar los brazos, pero tú no lo permitas. Tú levántate en el poder de Dios. Levántate porque Dios tiene grandes cosas para contigo y para con tu casa. Vamos a entrar en la presencia del Señor allí. Padre, yo te doy gracias. Gracias, Señor, por este tiempo, Dios, donde nos convoca, Señor, a escuchar tu palabra, Señor, donde tú abres los libros, Señor, donde tú nos enseñas, porque la enseñanza viene de ti, Señor, porque de ti viene todo don perfecto, todo don preciado viene de ti, Señor. Tú aderezas mesas, Señor, tú nos das el alimento justo, Señor, lo que necesita nuestra alma, Señor. Por eso venimos a ti, fuente de agua viva. Fuente de agua viva eres tú, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que nos llenes de tu palabra, que nos des el alimento, Señor, ese alimento. Oh, Señor, queremos alimentarnos del pan de vida, el pan de vida, que eres tú, Señor. Correr a ti, buscarte, Señor, buscarte, amarte, Señor Dios mío, mostrarte con hechos de amor, con hechos de entrega, con disposición de corazón, Señor. Por eso aquí estamos, Señor, dispuestos para ti, buscándote, Señor, buscando tu rostro, porque es necesario, Señor, que busquemos tu rostro, Señor. Es necesario que corramos a ti, Señor, porque tú tienes tus brazos extendidos para tu iglesia que está en las naciones de la tierra. Llénanos de tu palabra que es viva, que es eficaz, Señor. Tu bendita palabra, Señor, la palabra tuya, tus pensamientos, Señor. Aquí está tu pueblo, Señor, que corre, Señor, a tu presencia. Se une tu pueblo, Señor, de toda nación, tribu y lengua, Señor Dios mío. Se une, Señor Dios mío, a escuchar, Dios mío, tu palabra, Señor. Por eso queremos oír tu consejo. Queremos seguir, Señor Dios mío, tu consejo. Amarte, buscarte, Señor Dios mío. Padre Santo, con disposición de corazón. Disponer nuestro corazón, Señor Dios mío. Aquí estamos, Padre, tu pueblo que te necesita, Señor, porque necesitamos, nuestras casas necesitan tu consejo, necesitan tu dirección, nuestra vida necesita tu dirección, necesita tu consejo, necesitamos tu edificación, Señor, la edificación que viene de ti, Señor. Queremos valorar tu palabra, valorar, Señor Dios mío, porque Padre Santo, son tus pensamientos, es tu vida, Señor Dios mío, es tu profecía plasmada con hechos de vida allí, Señor. Por eso tú has venido, Señor, cada día hablando al corazón de tu pueblo, para valorar tu palabra. Enséñanos a valorarla. Enséñanos, Señor. Quita toda aridez, Señor, del alma que está cansada. Del alma, Señor Dios mío, que tal vez ha caminado un desierto. Tal vez, Señor, ha pasado por duros desiertos, Dios mío, y tiene seca, Dios mío, allí su boca. El alma, Dios mío, allí fatigada, cansada.
Hoy pedimos, Señor, que tu agua de vida fluya, Señor. Que tu alimento fluya, Señor. Que toda herida sea cerrada en el nombre poderoso de Jesús. Oh Señor, que tú traigas luz, que tu luz alumbre los corazones, alumbra los corazones, alumbra nuestra mente, Señor. Que tu luz se haga, hágase la luz en nuestra mente, hágase la luz en los corazones, hágase la luz allí en los pensamientos, la luz de Cristo. Que toda oscuridad sea reprendida en el nombre poderoso de Jesús. Toda oscuridad sea reprendida por el poder del Señor Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Te invito para que compartas allí. Comparte esta transmisión, los que están allá en línea. Comparte porque alguien necesita escuchar esta palabra de Dios. Porque es necesario hacer correr la bendita palabra de Dios, hacerla correr. Son tiempos, mis amados hermanos, difíciles sobre la tierra. Son tiempos finales, son tiempos postreros. Las señales se están cumpliendo por doquier. Hay señales en el cielo y en la tierra, como lo dice la palabra del Señor. Línea tras línea y renglón tras renglón se cumplirá de la bendita palabra de Dios. Por eso Él quiere un pueblo bien dispuesto, un pueblo que abra su corazón, que pase por encima de las deficiencias, que pase por encima de las carencias, que pase por encima de los obstáculos. Estamos tratando el tema del propósito. Es la segunda clase en esta serie que estamos llevando del propósito de Dios. Y veíamos que el propósito de Dios es la intención de Dios sobre nuestras vidas. Es el amor de Dios sobre sus hijos. Hay un propósito de Dios con tu vida. Hay un propósito de Dios con tu hogar. Escúchalo bien. Hay un propósito. Hay un propósito. Hay un propósito de Dios con tus hijos. Hay un propósito de Dios con tu familia, con tu casa, con tu matrimonio. Por eso es que es tan atacado tu matrimonio. Por eso es que están atacados tus hijos. Por eso es que hay situaciones que se levantan porque los propósitos de Dios son atacados. Vemos el propósito de Moisés, cómo fue atacado. Cómo en Naón se levantaron edictos de muerte contra Moisés. Se levantaron edictos de muerte contra el nacimiento del Señor Jesucristo. Porque si bien Satanás no es ni omnisciente ni omnipresente, tiene una red de informantes por toda parte. Hay una red de informantes por todo lugar que están informando quién está desanimado, quién se encuentra triste, quién está deprimido, quién bajó los brazos, quién ha cerrado el corazón, quién no quiere asistir más a una iglesia, quién está volviendo y mirando hacia atrás. Le informan. Mucha información. Comunicación allí. Entonces el propósito es muy atacado, porque en el propósito está la intención de la voluntad divina de Dios con una vida. En medio de una generación, porque Dios te envió a ti en esta generación, en medio de esta generación, Él te envió. Él bien hubiese podido enviarte en otra generación, pero tú fuiste diseñado por Dios, planificado ahí. El Señor, desde antes de la fundación del mundo, el Señor te eligió y te envió con propósito. El libro de Juan nos habla de que Juan fue enviado. Dice, hubo un hombre llamado Juan, enviado por Dios, refiriéndose a Juan el Bautista, enviado por Dios. Así que tu vida no es casualidad. Y muchas de las cosas, las enfermedades, los accidentes que tú tuviste de niño, de niña, muchas de las cosas, las adversidades que tú viviste,
eran ataques, oposición, porque había ahí quien se levantase a contrarrestar y se veía que había un propósito en esa vida. Porque si bien el mundo espiritual es demasiado grande y extenso y para lo natural es locura, en el mundo espiritual hay dominios, hay potestades allí que están mirando, autoridades que están mirando los moveres angelicales alrededor de un nacimiento, alrededor de una vida. Muchas de las cosas que trata el enemigo de oponer al propósito y de hacerle frente para que desistan, para que no sigan, para que se cansen, para que se entristezcan, para que suelten las armas, para que bajen en la oración, para que no se ore, a tratar de engañar, porque las estrategias de Satanás siempre es el engaño, siempre es la mentira. Por eso cuando te vengan dardos a tu mente y te diga allí en la mente, no ores más, que mira cómo están las cosas, todo está patas arriba, ¿para qué tú oras tanto? ¿Por qué tú oras tanto? No sigas, ya suelta, ya deja eso. Es porque espiritualmente están sucediendo movimientos y es todo lo contrario. Es todo lo contrario, es cuanto más tú debes orar, es cuanto más tú tienes que levantarte, es cuanto más tú tienes que tomar las armas, es cuando tú no debes de dejarte clamar. Porque hay oposición, hay oposición. Hay quienes se levantan en la oscuridad para tramar, para hacer allí confabulación, se levantan para intentar detener, para intentar bajar los brazos, para que tú te entretengas, para que no sigas. Y van a haber oposiciones y aún serán usadas bocas de personas que tú amas, personas tal vez de peso, que tú crees que están allí, que de pronto son personas que deberían apoyarte o deberían decir algo. Y sabes una cosa, así como Pedro en un momento fue usado por el enemigo para decirle al Señor, tal cosa no te suceda. Pero el Señor discernió, porque Él nos ha dado dones. Él ha equipado a su iglesia, Él te ha equipado a ti, y tú no tienes que dejar de lado los dones que Dios te ha dado, sino como Pablo le decía a Timoteo, esfuérzate en la gracia, aviva los dones que has recibido. Así que tú usa el discernimiento, tú usa ese discernimiento que Dios te ha dado y discierne qué espíritu te está hablando allí, qué hay detrás de eso. Porque cuando hay opresión, cuando se viene esa avalancha fuerte de opresión, muchas veces tú sientes aún tu cuerpo cansado, debilitado, habiendo descansado, pero te levantas oprimido, te levantas cansado, te duelen aún el cuerpo, estás allí y tú sientes ahí que hay opresión espiritual. Si el Señor te abriera los ojos, verías la guerra que hay en los aires. Y en este tiempo, mis amados hermanos, hay guerra en los aires porque queda poco tiempo. Y hay violencia por doquier, lo que indica que ahora en este tiempo se están levantando más confabulaciones de las tinieblas y la oscuridad. Y el pueblo de Dios debe de levantarse. Y el pueblo de Dios debe de apersonarse de lo que Dios le ha entregado. Debes de tomar las armas de la milicia que no son carnales. No te pongas contra la carne y la sangre en tus fuerzas. Ve al altar de Dios como lo hizo Ezequías. Y tú puedes mirar cómo se levantó allí cualquier cantidad de enemigos allí a sitiar a Ezequías. Ese rey Sennacherib era un rey violento. El rey de Asiria, un imperio temeroso. No sé qué se ha levantado
contra ti para detener el propósito. Pero hazle frente en el nombre poderoso de Jesús. Levántate en el poder de Dios y toma las armas de la milicia, en la oración, el clamor. Refúgiate en el Señor. Dile: Señor, yo tomo las armas que tú me has dado. Yo suelto, yo dejo el desánimo a un lado. Suelto todo desánimo, toda tristeza, toda desolación, todo lo que haya podido causar en mi corazón una herida. Porque un soldado herido está decaído. Y el Señor quiere sanar a sus soldados, a sus guerreras, a sus guerreros. Sanarlos, darles el pan y el agua necesario de vida para levantarlos, para que caminen. Vemos un Elías que sufrió contradicción en el propósito, habiendo visto la gloria de Dios, pero lo que manejaba Jezabel era una intimidación demasiado fuerte. La oscuridad allí, el temor que tenía Elías fue grande. Para él esconderse en una cueva, para él intentar un momento donde él se sintió tan deprimido, que él quiso echarse a morir allí. Él quiso allí dejarlo todo. Y él dijo: he vivido un duro celo, he visto lo que está pasando. Él aún pensaba que estaba solo. Porque el enemigo siempre va a venir a engañar, a intentar hacerte sentir que tú estás solo, que tú no vales, que te menosprecian, que te dejan a un lado, a ponerte en contra de tus hermanos, de los que te aman, de tu familia. ¿Para qué? Para sacarte de lado. Intentará dejarte allí de lado para que tú dejes de mirar a Dios. Dejes de mirar, quites tus ojos de Cristo y los pongas en ti mismo. Y al nosotros quitar los ojos del Señor y ponerlos en nosotros, quedamos allí encerrados en un remolino absurdo de tristeza, de carnalidad, mirando lo que nos sucede, mirando lo que nos pasa, mirando el dolor. Pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto? Y no nos damos cuenta que son estrategias satánicas para que quites tus ojos de Dios y del propósito santo. Porque es que detrás tuyo van tus hijos. Hay una generación, hay vidas, hijos espirituales y naturales. Y hay vidas que no se pueden detener, porque se detienen y se detienen todo en una casa, en una generación. Por eso es importante tomar de Dios, apropiarnos de lo que el Señor nos ha dado, discernir qué espíritu está hablando. Así use bocas conocidas y bocas de personas que tú amas. Porque Satanás es estratégico y usó el que estaba al lado del Señor. No se lo mandó decir con un fariseo, se lo dijo con alguien que estaba al lado. Porque siempre intentará detenerte con las personas que aún puede ser tu padre, tu madre, situaciones, tu esposo, muchas vidas que pueden estar ahí, que toman peso en tu vida. Porque las heridas que más duelen son las heridas de los que amamos. De los que amamos. Para detenerte. Pero ahí está el Señor con los brazos extendidos, diciéndote: aquí estoy yo para sanarte. Aunque tu padre y tu madre te dejaran con todo, yo te voy a recoger. Yo estoy presente en tu vida. Aunque te dejasen, aunque ya no hubiese más nadie que te mirase, estoy yo soy más que cualquier vida. Mírame a mí, yo soy más que tu esposo, más que tu esposa, más que tu padre, más que tu madre. Yo soy tu Dios. Por eso el Señor dijo: ¿qué haces ahí, Elías?
Fue la pregunta divina: ¿qué haces ahí? Levántate, créeme, camina. Porque cuando nosotros caminamos, el propósito se mueve. El propósito se mueve. Pero cuando nos detenemos, se detiene el propósito. Vemos gente con visión, porque siempre que hay propósito, hay visión. Hay visión. Pablo, hubo visión celestial, tuvo que cambiar la visión de fariseísmo, de religión, para entrar. La luz vino a él, escamas cayeron de sus ojos, y en ello hay propósitos correlacionados, lo que hablábamos en la clase pasada, la correlación de los propósitos, que no podemos soltarnos de quien porta el propósito, de quien está correlacionado conmigo, porque me detengo. ¿Qué pasa si Ruth hace las de Orfa y dice: no, chao Noemí, porque sí, me voy también como Orfa? Las Orfas se despiden, la Ruth siguen el propósito y siguen correlacionadas con las personas que van abriendo el camino, porque hay quienes abren el camino, son designios de Dios. Hay vidas que son usadas para abrir, para hacer rompimiento, para abrir el camino. Y es necesario seguir por donde el Señor está abriendo el camino. Hay que seguir. Ruth, donde hubiese sido orgullosa, donde hubiera mirado ella misma: no, ¿yo qué voy a hacer? Es tierra ajena, lo mío es Moab, mi familia. ¿Qué voy a seguir? Y antes Noemí le dice: ve hija, porque yo no puedo, conmigo no hay nada. Pero había visión. Ruth vio que había en ella el consejo de Dios, el Espíritu Santo que estaba en ella. No la menospreció, sino valoró el consejo y siguió. Tanto que se humilla y sirve a Booz y está recogiendo, porque lo primero es el quebrantamiento para poder ser efectivo el propósito. Tiene que haber un quebrantamiento, un proceso. Y hay vidas que están viviendo ese proceso de quebrantamiento, porque nada va a volver a ser igual. Nada va a volver a ser igual. Nada. Después del quebrantamiento, allí Dios actúa y nada va a volver a ser igual. Porque es necesario que Dios quiebre esas partes tan duras de nuestros corazones. La soberbia, el orgullo, que tuvo que hacer Ruth: bajarse, humillarse, recoger. Tanto que Booz le dice a los trabajadores: dejen caer espigas para que ella recoja, porque la veía que recogía espigas. Estaba aquí recogiendo del piso allí, humillación, como quien está allí humillada, porque un corazón contrito y humillado Dios no desprecia, no lo desprecia. Por eso, si hay un proceso de quebrantamiento, de humillación allí, deja que Dios te quiebre, deja que Dios te quiebre. Siento por el Espíritu que hay vidas que están siendo quebradas en este momento. Hay vidas que están pasando un proceso, hay un proceso en tu vida. Y Dios te dice: aguanta el proceso del quebrantamiento. El proceso que tuvo de persecución David, el proceso que tuvo allí en la cueva de Adulán, donde estaba alrededor de gente que no lo conocía a nadie. Él sale de esa cueva a ser rey. Así que hay vidas que están siendo quebradas, que si tú soportas, si tú te bajas, si tú te humillas, si tú te quiebras allí y derramas tu corazón, dice el Señor, vas a ver el cumplimiento del plan y del propósito que yo tengo contigo. Lo vas a ver ese avance, vas a ver lo que yo hago, dice el Señor. Entonces, vemos cómo hay visión, se necesita visión. Orfa no entraba, no encajaba, pero Ruth era la del plan, la del propósito. Ese vientre sería usado.
Ese vientre era elegido. Por eso es que el propósito de Dios hay que cuidarlo, hay que valorarlo, hay que cuidar el propósito de Dios en nuestros hijos. Hay que celarlo, hay que orar, hay que clamar, hay que interceder. Hay que cuidar ese propósito. Hay que levantarnos en el poder de Dios y estar allí frente al altar de Dios. Al altar de Dios. Job conocía que su quebrantamiento traería. Su quebrantamiento él sintió cuando fue quebrado. Y todo quebrantamiento trae la gloria de Dios en la vida. Así que deja, si se levantan humillaciones, si se levantan habladurías, si se levantan contra ti, deja. Encomienda toda causa a tu Dios. Encomienda todo. Encomiéndalo al Señor. De ti amar, de ti perdonar, de ti seguir, de ti tomar los tuyos y avanzar. Avanzar. Tener visión y seguir a lo que Dios quiere. En Éxodo 9:16 dice: pero yo te he levantado para este mismo propósito, para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. El propósito con Moisés fue duro, difícil, pero hubo visión en Jocabed. Fue alguien que tuvo visión y vio la gracia. Y la palabra dice que era un niño hermoso. Había una gracia depositada en ese hijo. Tanto que ella lo guarda, tanto que ella lo protege y lo tiene 3 meses allí. Porque para tener el cumplimiento del plan y del propósito hay que ver más allá, más allá. Discierne lo que tú estás viviendo. ¿En qué tiempo estás tú? ¿Qué tiempo tú estás viviendo? ¿Dios te ha metido en el molino o estás en el tiempo de la fructificación? ¿O en qué tiempo tú estás? Debes de discernirlo, porque el propósito pasa por diferentes procesos. Y sé idóneo al propósito. Jocabed fue idónea al propósito. Guardó el propósito, se levantó aún contra edictos de muerte. Por eso tú, madre que estás allí, sigue clamando por tus hijos. Porque aunque muchas veces, y siento por el Espíritu que hay edictos de muerte que Dios mismo ha revocado a causa de tus clamores, a causa de tus clamores. Hubieron trampas, situaciones, cosas donde Dios mismo ha metido su mano y ha arrebatado los hijos de allí. Él se ha levantado por ellos. Porque hay madres que han tenido visión y allí han clamado y han visto que en ese hijo hay gracia, que en ese hijo hay un propósito. El propósito santo de Dios. Y se levantan y siguen clamando. Y siguen clamando. No importa lo que esté viendo, no importa lo presente. Porque lo que veía Jocabed era allí que tenía que entregarlo, hacerle, fue guiada. Porque en medio de todo lo que va madurando el propósito y va siguiendo, Dios te va dando la guianza. Dios te va diciendo qué hacer. Dios te va diciendo cómo moverte. Y ella hizo aquella canastica y lo guardó allí y lo envió. Hay momentos donde tú has tenido que soltar a tu hijo y soltárselo a Dios. Y Dios lo ha visto. Y Dios lo ha tomado. Y Dios lo ha tomado. Y Dios está haciendo en él una obra perfecta. Ha tenido que quebrantarlo muchas veces para que vuelva a mirarlo a él. Para que ponga sus ojos en él. Y la mano poderosa de Dios ha estado allí guardando. Y la mano poderosa de Dios ha estado allí defendiendo tu linaje. Defendiendo tu linaje. Ha enviado ángeles el Señor. Ha enviado ángeles en comisiones especiales a guardar a tu hijo, a tu hija. La mano poderosa de Dios ha estado allí, protegiendo, guardando. Por eso sigue, persiste, clama
clama, sigue orando, sigue orando. Porque así como Moisés estuvo en un tiempo allá en Egipto, pero después Egipto tuvo que soltarlo. Lo tuvo que soltar. Porque él no era egipcio, era hebreo. Era hebreo. Así que tendrá que soltar a tus hijos. Los tendrá que soltar, siendo el poder de Dios. Hay madres que han derramado su corazón por sus hijos. Y esas lágrimas no son en vano, te dice el Señor. Yo voy a trabajar con ese corazón, lo voy a trabajar, dice el Señor. Voy a sanar todas sus heridas, voy a sanar todas sus heridas y me voy a revelar con abundancia de amor y misericordia. Y misericordia. Porque yo conozco los míos, dice el Señor, yo conozco los míos, los conozco. Romanos 8:28 nos dice: y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Así que Dios te ha llamado. Y muchas cosas de las que te han sucedido o te están sucediendo, Dios las tornará en bendición. Dios las tornará. Dios enderezará lo torcido. Bajará el Señor todo eso que está muy alto, encumbrado, todo lo que está soberbio, lo que está allí fortalecido, que se ha fortalecido, lo orgulloso, lo altivo. Tú vas a ver cómo Dios baja y cómo levanta todo lo que se ha caído, lo menospreciado, lo olvidado, lo destruido, lo que ha quedado a un lado, como el Señor empieza a levantar hasta poner todo a la medida perfecta, a esa medida perfecta, para que se lleve a cabo el propósito de Dios. Eso lo hizo el Señor con Pablo. Con Pablo el Señor trabajó de una manera impresionante. Porque ¿quién daba un peso por Pablo? ¿Sabías tú todo lo que hizo Pablo? Y en Hechos 9, todo el capítulo 9, tú vas a poder ver allí toda la historia de Pablo. Y cómo él consentía aún y daba ahí amenazas, y cómo entraba en las casas y sacaba arrastrando a los cristianos. Cómo tenía su corazón allí en medio de su ignorancia. Por eso, muchas veces cuando veas un hijo tuyo, alguien en ignorancia, que habla en despropósito, pero Dios te ha dado visión y tú ves que allí hay un plan y un propósito, tú calla. Tú tan solo ora. No te midas con tu hijo que viene y muchas veces profiere palabras, o con tu padre, con tu esposo, con alguien que no conoce de Dios, pero Dios te ha dado esa visión allí de que ahí hay un propósito, que Dios te ha dado hijos de bendición. Mantente en la sabiduría de Dios. Aplica el amor. Aplica el amor que todo lo soporta, el amor que cubre multitud de faltas, el amor que no señala, que no juzga, que no condena, sino que antes bien cubre, abraza, levanta, restaura. Porque hubo algo que Dios quiso arrancar de Pablo, y fue el fariseísmo. Y la iglesia está inundada hoy día de fariseísmo, de quienes se creen más santos que sus hermanos. Y Dios no quiere eso más en nuestras vidas. Él quiere hombres y mujeres restauradores, hombres y mujeres que sientan con el corazón de Dios, que amen lo que Dios ama, que cuiden lo que Dios cuida, que sientan con el amor de Dios. Y Pablo fue un instrumento, una herramienta escogida por Dios para un plan, para una labor, esa labor diseñada por Dios, y se iba a llevar a cabo en esa generación y con los gentiles. Por eso él nació en el año 5 después de la muerte del Señor Jesucristo. El 5 es gracia. Nació él no alcanzó a conocer al Señor. Entonces vemos cómo Pablo entró en los asuntos del Padre, en los designios. Por eso hablamos de propósitos correlacionados. Y cómo
Pablo está allí sentado siendo Saulo, porque el Señor le transforma, porque una de las maneras que Dios viene a hacer es introspectivamente a trabajar con nuestro carácter, a desbaratar todo aquello que no sirve, todo aquello que es nocivo, que no deja, que se levanta contra el propósito de Dios. Porque lo primero que se levanta contra el propósito de Dios somos nosotros mismos. Es nuestro interior, es lo que hemos tenido. La incredulidad muchas veces, los temores. No, pero quien vemos a un Jeremías que decía, no, pero si yo soy niño, ¿cómo voy a hablar? Se levantaron los temores de él. Vemos a un Abraham allí, viendo a su mujer estéril y todo eso. Venía, ¿cómo? ¿De dónde? Vemos María ahí en medio de su juventud, allí cuando el ángel viene y dice, pero ¿y cómo será esto? Se levantaban allí los temores. Así que tú has vivido tal vez allí un conflicto interno, pero ¿cómo será esto? ¿Cómo se llevará a cabo? Tú sigue las señales, tú sigue el propósito, tú bájate, déjate moldear por Dios, déjate enseñar por Él, deja que te quiebre, deja que esas áreas rústicas que se levantan muchas veces, Él te las lime. Él te pone allí, el hermanito Lima, o alguien de tu propia familia, alguien que venga y te lime esa parte allí dura, rústica que tú tienes, hasta que quedas maleable, hasta que se ha ablandado esa parte, hasta que puedes amar por encima de la ofensa, hasta que ya sueltas toda ofensa y te es fácil perdonar y seguir adelante. Y miras con los ojos de Dios, teniendo misericordia del que necesita tener misericordia, del que la requiere, porque hay quienes requieren misericordia, gracia, favor, de la misma que te dieron a ti. Ahora dala a tus hermanos, dala a tus hermanos. Quita toda medida que tú pones alta, de estándares altos, porque eso es fariseísmo. Quita todo eso. Quita todo eso. Porque el Señor, ni siquiera siendo el Señor Jesucristo, con toda la sabiduría, con todo lo que Él conocía, no les puso esa medida a los discípulos, sino que los soportaba en amor. Los amaba, los llevaba. Ni siquiera evidenció a Judas delante de todos, aun sabiendo lo que guardaba en el corazón. Lo soportó, le amó, y no con hipocresía, sino con sincero amor, con sinceridad. Por eso cuando allí lo entrega Judas con un beso, le dice, con un beso me entregas, amigo. Y no era sarcasmo, era real. Que lo veía como amigo, porque lo amaba, porque hasta el último momento esperó que se arrepintiese y no hiciera eso, porque Él nos da tiempo de arrepentirnos, porque Él da tiempo a sus hijos de reconvenirse. Tuvo oportunidades Judas como los demás discípulos, sí la tuvo oportunidades. Muchos tienen las oportunidades. En la mesa el Señor las sirve. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Pocos los escogidos. En 2 de Timoteo, el capítulo 1, el verso 9, Pablo le habla a su hijo espiritual, Timoteo, y le dice, quien nos salvó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, Timoteo, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en el Señor Jesucristo antes de los tiempos de los siglos. Miremos, entonces desde antes de los tiempos. Así que tu vida encaja en este tiempo. Procura gastarla en Dios. Procura que lo primero en tu vida sea el Señor. Corre a la presencia de Dios. Clama a Dios y dile, Señor, yo quiero cumplir a cabalidad el propósito. No me dejes desviarme ni a izquierda ni a derecha. No me dejes salirme
de lo planificado tuyo. No dejes, Señor, que mis sentidos naturales o mi corazón engañoso tome caminos de extravío. No dejes ni que mi orgullo ni mi arrogancia, sino quebrántame. Quebranta toda área endurecida en mi vida. No dejes, Señor, que yo interfiera en el propósito tuyo. Quiero someterme al propósito. Vemos como el propósito en la vida de Jonás era ir a Nínive, y él mismo pagó su boleto. Él mismo. A veces nos encontramos nosotros mismos haciendo de las nuestras, pagando nuestro propio boleto. Y miren cómo Dios me bendice y yo puedo hacer. El hecho de que tú tengas una bendición económica no significa que Dios esté contento. Así que hay que revisar. No, mire, se me abrieron las puertas, todo está abierto. No, mire, me mandaron tiquetes, todo. Uy, no, es que Dios me quiere allá. Seguro. A Jonás también. Y cogió y compró su tiquete. No le dijeron, no, señor Jonás, usted no puede subir al barco. No, suban, tranquilo, sigan, que lo espera una tormenta más adelante. Porque hay quienes quieren escapársele a Dios. Hay quienes quieren ser más astutos, quieren salir, quieren hacer sombriosos. ¿Les falta qué? Quebrantamiento. Benditos son los quebrantamientos que nos acercan a Dios. Benditos los quebrantamientos que nos devuelven al propósito, que nos hacen enderezar el camino. Benditos son los quebrantamientos que nos llevan a mirar al Señor y dejar de mirarnos a nosotros mismos. Lo que nos hace falta, lo que me hirieron, lo que me dolió, es que pobrecita yo, es que pastora, usted no sabe todo lo que yo he vivido. Te invito a que leas la palabra y leas la vida de Job. Yo creo que tú no has vivido todo lo que vivió Job. Lo que vivió Job y cómo se sometió al propósito de Dios. Es necesario bajarnos para llevar a cabo el propósito divino. Por eso cuando tú sientas la mano de Dios quebrantándote, humíllate. No te defiendas, no saques argumentos, no te justifiques. Solamente humíllatele, Señor, aquí está tu hija, sácale la bandera blanca, aquí está tu hija, yo me quiebro delante de tu presencia, aquí está tu hijo, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero, Señor Dios mío, seguir tu plan, tu propósito santo, Señor, tu propósito santo. Vemos cómo el Señor sacó a Pablo allí, de ser un perseguidor de la iglesia primitiva, y a ponerlo a ser puerta para la iglesia del avivamiento de Hechos. Todo lo que venía empoderado del Espíritu Santo, el poder de Dios manifiesto. Por eso no puedes dejar de lado lo que Dios está haciendo contigo. Te invito a que tú mires todo lo que Dios está haciendo contigo y tú revises si estás perdiendo el tiempo, si te has quedado estacionado, si de repente te has dejado y estás contemplando tus heridas y no es que me hacen, es que me dicen, es que, y te has quedado allí llorando en un rincón. Es el tiempo que te levantes en el nombre poderoso de Jesús. Es el tiempo que tomes las armas de la milicia. Es tiempo de que tú te levantes en el poder de Dios y sepas que eres herramienta de Dios para este tiempo. Y que si tú avanzas, tu familia avanza. Tu familia empieza a entrar allí en el propósito divino. Y vienen los alumbramientos divinos allí. Porque siempre que un propósito empieza a moverse, vemos cómo Ruth empezó, se encaminó, cómo seguía el consejo de Noemí allí exactamente, tal cual como ella le decía. Y vino el alumbramiento. Traigan la luz. Se genera ¿qué? Más. Porque un propósito correlacionado va a dar a la luz otros propósitos. Y empieza el Señor
a ser glorificado en generaciones para Él, en generaciones dispuestas. Por eso Pablo engendró a Timoteo ahí en el espíritu, sus hijos, Filemón, Tito, en el espíritu, con dolores, viéndolos allí. Él espiritualmente fue ese mentor, fue el que los empujó a seguir, fue el que con palabras estaba allí como testimonio. Por eso quien va adelante es un testimonio. Hay una demanda para quien va adelante, hay una demanda a quien Dios ha puesto como antorcha, como lámpara en una familia para restauración. Hay una demanda y tú sientes el peso de Dios. Ahí está el peso de Dios, el peso. Por eso cuando le habla a Elías, le dice: ¿qué haces allí? Levántate, camina, largo camino te resta, ve al monte, ve porque faltan 2 ungimientos, ve. Ah, no, Señor, coja otro profeta, hay 7,000, saque uno por allá de esos 7,000 y vaya que use. No, porque hay herramientas y hay instrumentos que se necesitan para algo específico, y no irá por otra mano. Necesito que unjas a Eliseo. ¿Quién debe hacerlo? Elías, el que portaba la unción, porque hay quienes portan la unción, hay quienes portan, porque así lo ha querido Dios. Se necesita traspasarlo, se necesita dejar, entregar, porque Elías iba a partir. No somos eternos en este mundo y tenemos que encargarnos de que los hijos espirituales y naturales reciban, y el Señor les añade más y los encamina. Pero hay un testimonio que se levanta. Por eso hay una demanda en el sacerdocio, hay una demanda, un peso de Dios. Porque nos presentaremos delante del tribunal de Cristo. Todos nos presentaremos y el Señor te va a llamar por tu nombre. Y tú no vas a poder decir: es que esto, es que aquello, es que no tenía, es que me cansaba, es que me dolía, es que sentía que no podía más. No me vengan con excusas, porque te dejé el Espíritu Santo, te dejé la palabra, te dejé la fe, te equipé con dones, te sustenté hasta el último día, hice llover sobre tu cementera, te defendí, te protegí, te encaminé, te hablé, te di una familia. Nos pararemos allí, que no salgamos avergonzados, sino que verdaderamente llevemos el cumplimiento del plan allí, como dijo Pablo: he acabado la batalla, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla. Por eso es necesario apropiarnos del propósito de Dios con ahínco, llevarlo a cabo, con las botas puestas allí todo el tiempo, sin mirar ni a derecha ni a izquierda. No sé qué se haya levantado en tu vida allí para detenerte, o qué golpe tú hayas recibido y de repente estás ahí tirada o tumbado en este momento, pero en el nombre poderoso de Jesús, levántate, porque tú tienes un Dios poderoso que te defiende, que te ha llamado, que ha puesto aceite en tu vida y en tu casa. Levántate en el nombre poderoso de Jesús. Levántate y sigue, prosigue. Créele a Dios, créele, defiende el propósito de Dios, como aquellos hombres y mujeres que defendieron el propósito, que se levantaron en el plan de Dios y en el propósito de Dios, aún a costa de su propia vida, Le oro al poderoso Espíritu Santo de Dios que toque tu vida allí donde tú estás y te dé las fuerzas para seguir, y te dé las fuerzas para avanzar. Que sepas que todo lo que está sucediendo en tu vida no le es oculto al Señor, que Él está trabajando en ti, Deja que el Señor te quiebre, deja que el Señor lleve a cabo todo en tu vida.
Humíllate delante de la presencia del Señor y sométete bajo la mano del Señor. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios, para que el Señor pueda levantar, porque no por siempre Elías quedó en esa cueva, no por siempre David quedó en la cueva, no por siempre el Señor ese proceso lo hace vivificar, no por siempre José quedó en la cisterna, no por siempre Ruth fue viuda, no por siempre su vientre dio a luz. El Señor le dio un sacerdote, no por siempre. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú selles esta palabra en nuestros corazones, Señor, y que dé fruto, papá, dé fruto al 30, al 60 y al 100, en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga grande y poderosamente, en el nombre de Jesús.